Bienvenidos a la segunda entrega de este especial sobre cesantías con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez. Bueno, pero yo sí quiero saber en detalle cuáles son las ventajas competitivas y por qué los colombianos deben traer sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y no a otra entidad. María, el Fondo Nacional es una entidad del Estado, industrial y comercial, compite con el sector privado financiero, con los bancos, con las administraciones de cesantías. Es muy importante entender esto. Pero la condición de ser del Estado, de pertenecer a los trabajadores colombianos, porque les quiero decir, el fondo no recibe un solo centavo del presupuesto de la nación. Todo el presupuesto, todos los fondos, todo el dinero que administra el Fondo Nacional le pertenece a los trabajadores colombianos. Y por esa condición tenemos las mejores tasas del mercado. Y ese es, digamos, pues, el primer beneficio de pertenecer al Fondo Nacional del Ahorro. En ninguna entidad financiera, por ejemplo, con nuestro producto de arriendo social, donde el arriendo que uno paga mensual se convierte en la cuota para pagar la casa propia, pues nosotros tenemos tasas que empiezan en VR más el 4%. Eso ninguna entidad financiera, ninguna ofrece esas tasas a los trabajadores colombianos, aquellos trabajadores que ganan un salario mínimo, que ganan 2 salarios mínimos, que ganan hasta 4 salarios mínimos. Y eso es muy importante entender. Pero no solamente el hecho de que tengamos unas tasas de interés muy bajas, también es importante entender que en el fondo no les cobramos a ninguno de nuestros afiliados por la administración de sus cesantías, ni siquiera por el retiro de sus cesantías. Todos los servicios son gratuitos. Usted no le debe cancelar un solo centavo al Fondo Nacional del Ahorro para tener sus cesantías, para administrar ese ahorro que usted tiene en el fondo. Pero además, somos la entidad que mayor rendimiento le da por el ahorro que usted tiene en el Fondo Nacional. María, usted tiene las cesantías en el fondo. Por supuesto que sí. Si usted revisa con otras entidades que administren las cesantías, el rendimiento del fondo es el doble de lo que entregan otras entidades. Así es. Mensualmente a usted no le cobran en el fondo por administrar sus cesantías, en los otros fondos sí. Entonces es un negocio redondo tener el dinero en el Fondo Nacional, tener su dinero, sus ahorros en el Fondo Nacional del Ahorro y desde luego por los beneficios que solo el fondo da de prestarle directamente a usted para vivienda y para educación. Un buen propósito entonces para los colombianos que nos están viendo en este 2016 es pasar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Pero ¿hasta cuándo tienen plazo los empleadores de pasar las cesantías? Hasta el 14 de febrero y esa es la invitación que le hacemos a todos los trabajadores colombianos, a todos los empleadores, a los jefes de empresas, pero a los empleados porque tienen pues, la potestad de elegir en qué fondo quieren tener sus cesantías. Hasta el 14 de febrero se deben trasladar, se deben hacer los pagos del empleador a nombre del empleado en el Fondo Nacional del Ahorro. Les quiero contar, por cada día que esa consignación no se haga a tiempo, pues hay una penalidad que la establece la ley, que es un salario mínimo vigente diario por mora. Entonces, pues tenemos que ser muy conscientes que de las platas más sagradas que existen pues en cualquier sociedad es los ahorros, es el salario, es el dinero de los trabajadores, y en este caso de los trabajadores colombianos. Otro tema muy importante que nos preguntan los usuarios con mucha frecuencia es si yo estoy reportado a Datacrédito, ¿puedo traer mis cesantías acá? ¿Cómo puedo hacer para obtener un crédito? ¿Qué sucede con eso? Pues primero hablemos, María, de qué tengo que hacer para solicitar un crédito. Claro que sí. Y es muy sencillo. Es simplemente a través de nuestra página web, que es www.fna.gov.co. Pues ahí se da la información, se pueden llenar los formularios y presentarlos al Fondo Nacional o simplemente acercarse a un punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro. Son formularios muy sencillos, nombre, cédula, cuáles son sus ingresos y desde luego presentar esa información como por ejemplo la carta laboral, la justificación de los ingresos, cuánto recibo mensualmente para saber cuánto el fondo le puede prestar para adquirir su casa o adquirir un crédito de educación. Pero si tenemos un reporte, pues que de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, pues pocos son los colombianos que
que no han estado reportados. Recuerdo una vez que tuve un inconveniente y tenía un saldo de un celular, yo no sé, como de 100 o 200 pesos, y a mí eso se me olvidó, pero allá llegaron y me reportaron. Así es. Pues básicamente lo que hice en esa época, el caso mío, y es lo que se debe hacer hoy, es pedir el pasisalvo de la entidad, diciendo si se debe o no, pues de ponerse al día, y si está reportado con estos montos muy pequeños, en el Fondo Nacional del Ahorro analizamos caso por caso, porque básicamente pues sí es un requerimiento, es una obligación que tenemos con nuestros afiliados, pues al fin y al cabo estos son sus recursos, los recursos de los trabajadores colombianos, tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, para aquellas personas que tienen reportes, ponerse al día, pedir los pasisalvos, y en el fondo analizamos caso por caso, porque desde luego cuando uno está reportado, pues le quiere decir a las entidades financieras como el Fondo Nacional del Ahorro que de pronto ahí hay pues, o un descuido o algo que la persona no se enteró, o básicamente pues no hay una buena cultura de pago. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Ya ven, hablando con el experto nos damos cuenta que son múltiples los beneficios de tener sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Al presidente, el doctor Augusto Posada Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes los invitamos de manera especial a que visiten y consulten nuestra página web si quieren conocer un poco más de la función misional del Fondo Nacional del Ahorro, www.fna.gov.co. Hasta una próxima oportunidad.